Vamos a ver a continuación qué ocurre cuando tenemos otras configuraciones de flujo diferentes a las configuraciones habituales de contracorriente y paralelo, porque como sabemos podemos tener otras configuraciones de flujo, como flujo cruzado, mezclado y sin mezclar, configuración de flujo en los intercambiadores tubo-carcasa, por ejemplo, etc. Hay otras configuraciones de flujo diferente. ¿Cuánto vale el incremento de temperaturas logarítmico medio en esos casos? Pues vamos a verlo a continuación. ¿Qué ocurre cuando tenemos una configuración de flujos, como digo, diferente a la de contracorriente y paralelo que hemos estudiado en profundidad? ¿Cuánto vale el incremento de temperaturas logarítmico medio en este caso? Bien, pues para cualquier otra configuración, de manera general, lo que hacemos es determinar la potencia térmica intercambiada como si el intercambiador fuese en contracorriente. Y esa potencia la multiplicamos por un factor corrector, que llamamos F. De tal manera que para cualquier geometría, la potencia térmica intercambiada será el coeficiente global por el área por ese factor corrector F que hemos introducido ahí, ¿de acuerdo? Y por el incremento de temperaturas logarítmico medio calculado, eso sí, importante, como si el intercambiador fuera en contracorriente. Veremos que F siempre va a ser un número adimensional que es menor o igual que 1, ya que el intercambiador en contracorriente para unas temperaturas de entrada y unas determinadas capacidades caloríficas es siempre el intercambiador que más calor intercambia, con lo cual cualquier otra configuración de flujos implicará un factor corrector F que sea menor que 1. Importante, si hay cambio de fase, F siempre vale 1. ¿De acuerdo? Cambio de fase implica que el factor corrector vale 1, porque como hemos visto de las configuraciones en contracorriente y en paralelo, cuando tengo un cambio de fase la configuración de los flujos es indiferente, con lo cual el factor corrector F y la potencia intercambiada será la misma en contracorriente que en cualquier otra configuración de flujos. A continuación vemos cómo calculamos ese factor corrector F. Depende obviamente de la configuración de los flujos y de dos parámetros adimensionales, los parámetros P y R. Y definimos el parámetro P como la diferencia de temperaturas en el fluido frío, frío salida menos fría entrada, dividido por el máximo teórico en el intercambiador caliente entrada, que es la temperatura máxima, menos fría entrada, que es la temperatura mínima. Y el parámetro R se define como la relación de capacidades caloríficas frío entre caliente. O lo que es lo mismo, diferencia de temperaturas en el caliente dividido por diferencia o salto de temperaturas en el frío. Son definiciones arbitrarias que, dependiendo de la bibliografía que consultemos, en algunas se pueden definir de manera diferente. Por ejemplo, yo podría definir R como capacidad calorífica del caliente entre el frío. Es una definición arbitraria, nosotros lo llamamos frío entre caliente. Estas son las definiciones más habituales. Bien, se puede demostrar que el factor corrector del incremento de temperaturas logarítmico medio se puede obtener a partir de P y de R, de esos dos parámetros adimensionales y de la configuración de los flujos. Veamos algunas gráficas. De acuerdo, aquí tenemos el caso de flujo cruzado con los dos fluidos sin mezclar. De acuerdo, y entraría con el parámetro adimensional P con diferentes valores de R. Entraría con P con el valor de R y aquí sacaríamos gráficamente pues mi factor corrector. Este sería flujo cruzado con los dos fluidos sin mezclar, flujo cruzado uno mezclado y otro sin mezclar. Vemos que todas las gráficas son similares. Aquí tengo por ejemplo las de un paso por carcasa y un número par de pasos por tubo y dos pasos por carcasa. Fijaros, vuelvo atrás a un paso por carcasa, como al pasar de un paso por carcasa a 2, el factor F aumenta. Las curvas se desplazan ligeramente hacia arriba y hacia la derecha. Como veremos en los intercambiadores tubo-carcasa, aumentar el número de carcasas que ponemos en serie mejora la eficiencia del intercambiador. Por eso este cambio en las curvas, al pasar de una carcasa, fijaros ahora, pasamos a 2, como las curvas aumentan. Pues bien, esta sería la manera de determinar el incremento de temperaturas logarítmico medio para una configuración de flujos diferente a contracorriente o en paralelo. Tenemos que calcular ese factor corrector F, que de manera general se suele obtener a partir de estas gráficas que están disponibles para diferentes geometrías.